Y ahora te voy a mostrar características generales de cada cultura, ¿ya? Miren, vamos a utilizar la denominación de John Rowe, horizontes e intermedios. Por ejemplo, para John Rowe, la primera época es el horizonte temprano. Luego se viene el intermedio temprano. Luego se viene el horizonte medio. Luego viene el intermedio tardío. Y luego, ¿qué sigue, muchachos? A ver, díganme ustedes, ¿cómo se llama la última etapa? Muy bien. Horizonte tardío. Horizonte tardío, excelente. Gracias, chicos. Horizonte tardío. Entonces ahora vamos a colocar a las culturas, ¿ya? Las culturas que están acá. Primero es Chavín, la cultura matriz según Tello, ¿verdad? Luego de Chavín tenemos la cultura puente, que acabo de mencionarles. ¿Cuál sería? A ver, dime, ¿qué cultura puente? Paracas. Paracas, los Paracas. Ahí están los Paracas, muy bien. Luego de Paracas tenemos el intermedio temprano. Y tenemos aquí la cultura Mochica. Luego tenemos la cultura Nazca, muy bien. En el horizonte medio tenemos el primer imperio andino. Wari. ¿Ya? Claro, Wari. Pero yo te conté que Wari convivió con Tiahuanaco. Muy bien, señorita. Entonces aquí está Tiahuanaco y está Wari. De los dos, ¿quién llegó a resaltar en todo el Perú? Wari. Pero Wari acabó, terminó. Y el Perú se fragmenta en varias culturas pequeñas. ¿Cómo se llamará esa época? Intermedio tardío. Y aquí están las culturas con che. La cultura chimú, la cultura chincha. Dime otra cultura con che. A ver, dime por favor, culturas con che. Xavi, no. Chavín, claro, menos Chavín, ¿no? ¿Cuál sería? La cultura, por ejemplo, los chancas, serían los chancas, la cultura chachapoyas, claro, muy bien. Yo sé dónde dice chachapoyas, claro. Los chancay también, los chancay, que están en Lima Norte. ¿Conoces el castillo de Chancay? De repente algunos conocen Lima Norte. Muy hermoso el castillo de Chancay. Ahí está. Claro, excelente. Muy bien, chicos. Ahora, excelente. Y luego pasa al horizonte tardío el Perú con los incas o imperio del Tahuantinsuyo. Muy bien, entonces aquí tenemos el desarrollo de las culturas. Profesor, ¿cómo puedo hacer para recordarme el orden de las culturas? Bueno, hay algo fácil que puedes poner, ¿no? Puedes escribir así, ¿no? Miren lo que vas a escribir, Chapa, la mona de la tía Huachichi. Profesor, ¿qué es eso? Tú ya sabes, algunos ya saben. Esto es para que te recuerdes el orden de las culturas, ¿no? Por ejemplo, la palabra, vamos a ubicarlo contigo, ¿ya? Tú sabes, ¿ah? De rojo, miren, ¿ah? La palabra... Acá en orden, ¿no? En orden, vamos en orden así. A ver, ¿ya de qué cultura será, chicos? ¿Los escuchó? Sería de Chavín, ¿verdad? Claro. Chavín. Paracas. Mo, ¿qué cultura? Mo. Mochica. Tahuanaco. Chimu. Sí, otro chico. Chincha. Excelente, Tinta. Muy bien. Ahí tienes el orden de las culturas, la secuencia, una menotecnia para que te ayudes, porque a veces la secuencia es complicada, ¿no? Ya sabes, ¿ah? No te olvides, por favor, de esa frase que te ayuda a recordar. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, vamos a aplicar un poco más de las culturas. Comenzamos con Chavín. Por ejemplo, uno de los principales investigadores fue nuestro arqueólogo Julio César Pello. La cultura Chavín se encontró en el departamento de Ancash, en el callejón de Conchucos, cerca al río Mosna y Huachex estuvo el templo principal. Los Chavín son expertos haciendo una cerámica monocroma, ¿verdad? Ellos en la cerámica representan imágenes de animales y de seres humanos. Es una cerámica zoomorfa y antropomorfa. Representan al felino. En casi todas las cerámicas de Chavín vas a encontrar al jaguar, un felino muy adorado en el Perú antiguo. Muy bien, chicos, ¿qué más, profesor? Bueno, vamos a ver que los Chavín también son buenos en lo que es el tallado en la piedra, o también llamado la litoescultura. Aquí tenemos, por ejemplo, cabezas clavas de la cultura Chavín. En esta cabeza clava se muestra el posible rostro de un sacerdote con colmillos de jaguar y cabello de serpiente, listo para hacer una comunicación con el dios jaguar. Entonces, esto es una escultura de piedra. Los Chavín son los mejores escultores líticos del Perú. En eso nadie lo supera, ¿ok? Así es que ya sabes,
Profesor, ¿y eso es lo que me preguntan en exámenes de admisión? Sí, eso te van a preguntar. Las características importantes de las culturas. ¿Qué más, profesor? Paracas. Sobre los paracas, ¿qué podemos ver? También lo estudió Tello. Para Tello, Paracas era la cultura matriz de la costa, de toda la costa peruana. Paracas se encuentra en Ica, cerca del Cerro Colorado. Ellos eran los mejores médicos cirujanos del Perú antiguo. El médico cirujano de Paracas, llamado Circa, hacía una intervención en la cabeza. Te hacían un hueco en el hueso del cráneo utilizando la obsidiana, una piedra muy filuda. El paciente Paracas se le daba de anestesia chicha de jora, se le daba el cactus San Pedro para que esté adormecido. Los pacientes de Paracas se les cubría el orificio con láminas de oro, planchas de plata, pero también en algunas ocasiones con cáscara de calabaza, depende del rango social que tenían. Según Julio César Tello, algunos pacientes Paracas llegaron a sobrevivir, porque Tello encontró que había regeneración en los cráneos, ya que Tello, aparte de arqueólogo, estudió medicina en San Marcos y conoce el tema, ¿no? También sobre los Paracas, hay que recordar que tuvieron la costumbre de deformar los cráneos de las personas. Los Paracas a sus bebés les ponían 2 tablillas y ajustaban con sogas el cráneo de un bebé para que crezca en el futuro y se deforme, sea un cráneo dólico. ¿Por qué hacían eso, profesor? Lo hacían por distinción social, es decir, las personas que tenían el cráneo alargado eran posiblemente hombres de clase alta. Es la teoría más aceptada de por qué lo hacían. La pregunta es, ¿esto se puede hacer hasta hoy en día? Claro que sí, si quieren experimenten con sus hijos cuando tengan, pónganle 2 tablillas y el cráneo va a crecer. Según Tello, no, claro, según Tello no afecta la inteligencia, así es que no hay problema. Yo he visto algunos casos de algunos estudiantes, creo, ¿no? Muy bien, los Paracas entonces, en resumen, son los mejores médicos cirujanos del Perú antiguo. También, no te olvides, tienen los mantos más finos del Perú antiguo, los grandes Paracas. Ellos pertenecen a esta etapa llamado el horizonte temprano. Chavín y su cultura que arrastra de pendiente o puente, Paracas. ¿Ok? Muy bien, luego pasamos al intermedio temprano, época de culturas pequeñas regionales, donde tenemos a los Mochica. Uno de los que estudia Mochica es el señor Max Uhle, un arqueólogo alemán. Claro, Max Uhle encuentra a los Mochica en el norte, por la zona de Lambayeque. ¿Cuál es la importancia de los Mochica? Los Mochica, los Moche, hacen este tipo de huacos, unos huacos que se muestran con el rostro humano de una persona. ¿Los huacos retratos? Muy bien, los huacos retratos. Por eso los Mochica son los mejores haciendo cerámica escultórica. Una escultura hermosa del rostro de una persona. Este señor posiblemente era un gran jefe de valles. Quizá él estaba controlando a más de 10,000 personas. Tenía hectáreas por todo el norte. Un hombre poderoso. Cualquiera no era retratado. Ellos son los huacos retratos. También existen huacos patológicos que muestran enfermedades. Claro que sí. ¿Ok? Muy bien. Y también tenemos los huacos eróticos, que representan el culto a la fertilidad, el culto a la reproducción. Pero por horario de protección al menor, no podemos mostrar huacos eróticos. Quizás será en un seminario de noche. Muy bien, y tenemos aquí una tumba muy famosa, chicos. ¿Cuál es? La famosa tumba del señor de Zipán. En esta tumba se encontró gran cantidad de riqueza en oro y plata. Claro que sí. Muchos comparan la riqueza material del señor de Zipán con la encontrada en la tumba del faraón de Egipto Tutankamón. El señor de Zipán habría sido un alaek. ¿Y a quién le llaman alaek en la cultura mochica? Al jefe de un valle que tenía mucho poder sobre la agricultura en el norte. El señor de Zipán fue enterrado con un general, con un sacerdote, con mujeres, sirvientes, una llama, un perro, también, porque era la costumbre. Si tú mueres, hasta tu mascota se va contigo al más allá, a la otra vida. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Vamos a ver aquí que, en resumen, los moche son los mejores ceramistas escultóricos. Claro que sí. Muy bien. ¿Qué más, profesor? Luego de los mochica, tenemos la cultura nazca. También tenemos a Max Uhle, el arqueólogo alemán, claro que sí. Nazca se encuentra en el departamento de Ica. ¿Por qué es importante Nazca? Los Nazca tienen una cerámica de más de 11 colores. Miren, ¿ah? Más de 11 colores. Ese tipo de asa se llama asa puente.
Y en la cerámica Nazca siempre dibujan personas tomando cabezas humanas. Es porque es una costumbre. ¿Cuál es esa costumbre? Lo, ¿Coleccionar to- cabezas, profesor? lo ¿Por qué? tomaban como trofeo. Claro que sí, caballero. Muy bien. Para los Nazca, cada cabeza humana era un trofeo de guerra. Esas cabezas lo colgaban en el cuerpo de una persona, ¿verdad? Claro, era una costumbre, era símbolo de virilidad. Mientras más cabezas sujetas al cuerpo, tenías derecho de conseguir pareja y mujer. Si tu compañero Nazca no tenía cabezas en el cuerpo, ¿qué significa eso? No, nunca ganó una pelea, no sabe pelear y va a morir solo. Nadie lo acompañará. Era la costumbre. Muy bien, ¿qué más? También vamos a ver en Nazca la importancia de los geoglifos, las líneas de Nazca, dibujos de animales, descubiertos las líneas en primer lugar por Toribio Mejía Césped. Pero luego la principal investigadora es la arqueóloga, o bueno, en realidad autodidacta María Reich, que estudió matemática pura en Berlín. Ella vino acá a hacer estudios en el Perú, era profesora particular de matemática. Y bueno, pasando por Ica le gustó estos dibujos, quedó asombrada y se dedicó a estudiarlas por décadas. La conclusión de María Reich, que fue pregunta de examen de admisión en San Marcos, fue, para María Reich, ¿qué son las líneas de Nazca? ¿Y cuál sería la respuesta? Díganme ustedes, chicos, por favor. ¿Sería la respuesta cuál? Calendario astronómico. Muy bien, excelente. Un calendario agrícola astronómico. Ya fue pregunta de admisión y va a volver a venir. Te voy a decir algo, chicos, sobre la cultura Nazca. Es la cultura que más viene en San Marcos. Parece que es la cultura favorita. Parece que el rector fuera de Ica. Pero Nazca siempre viene en San Marcos. La cultura que más ha venido. ¿Ya? En resumen, los Nazca son los mejores ceramistas pictóricos. Son los mejores haciendo una cerámica con colores. ¿Ok? Muy bien, gracias Geraldine por el Facebook. Nos dice que las líneas son un calendario agrícola. Muy bien, gracias Milalenes también. Gracias por tu aporte, lo máximo. Luego pasamos a una época donde todo se unifica. Hay una cultura que domina todo. Primero, ¿quién es? Primero son los tiahuanaco. Ahí están los tiahuanaco. El primer visitante de la cultura tiahuanaco, ¿quién fue? Fue el español cronista Pedro Cieza de León. ¿Sí? Tiahuanaco se encuentra en una región llamada el Altiplano, la meseta del Collao, entre Perú y Bolivia, a orillas del lago Titicaca. Sobre la cultura tiahuanaco, tenemos que ellos son expertos tallando lo que es la piedra. Tenemos aquí esta puerta de piedra conocida como la portada del sol. En esta puerta de piedra o portada del sol, en la parte superior, tenemos la imagen de un personaje que es adorado en el Perú desde Chavín incluso, ¿no? Es un dios de pie que tiene dos báculos en las manos. ¿Cómo se llama este personaje? Claro que sí. Es el dios Huiracocha, lo máximo. Huiracocha también lo llamaban de manera tradicional el dios llorón. Posiblemente esto representaba el culto a la fertilidad, ¿no? A la lluvia. Los tiahuanacos son expertos porque son los mejores conservadores de alimentos. Deshidratan la comida. La papa lo convierten en chuño y la carne de llama lo convierten en charqui. Seguramente tú has comido tu yuquito con charqui en alguna ocasión. Claro que sí. Muy bien, eso fue la cultura tiahuanaco. Pero luego pasamos a Huari. Claro, vamos a Huari, chicos. ¿Huari qué es? Huari es el primer imperio andino. ¿Y quién lo dice? Nuestro gran arqueólogo Luis Guillermo Lumbreras. Aquí está Lumbreras. Él es el que menciona la tesis de que Huari fue el primer imperio. El gran Lumbreras. Tú sabes que él sigue vivo, ¿verdad? Claro, búscalo en el Facebook. Si quieres te acepta. Agrégalo. Sobre Huari se encuentra en el departamento de Ayacucho. ¿Cuál es la importancia de Huari? Los Huari, según Lumbreras, surgieron de tres culturas, Huarpa, Nazca y Tiahuanaco. Sobre la cultura Huari, ellos para someter a otros pueblos, ¿qué hacían? Construían ciudades, centros urbanos llamados yachtas. En el mundo andino le decían las yachtas, centros urbanos para cobrar tributo en distintas zonas del Perú. Gracias a eso existió la capital del Imperio Huari. Ahora, el Imperio Huari también, para difundir el culto a toda su población, oficializó el culto a Huiracocha, difundió el idioma del quechua runacimi. Si tú sabes que en gran parte de nuestra sierra peruana se habla el quechua, es gracias a Huari. Pero el mayor aporte de Huari en nuestra historia del Perú, ¿en qué consiste?
Muy bien, Romero, en ser los mejores constructores de ciudades del Perú. Con Wari se habla de que se dio en el Perú una revolución urbana, nueva revolución urbana, una expansión, ¿no? Porque se impulsó bastante el urbanismo. Y la verdad, chicos, te voy a decir algo, ¿no? Las ciudades Wari estaban mucho mejor planificadas que lo que se hacía en esta época en la historia universal. Por ejemplo, en el año 600 después de Cristo, cuando aquí en el Perú tenías a los Wari, en ese momento, más o menos en Europa Occidental, tenías la Edad Media, tenías el Imperio Carolingio, el Reino Franco, y las ciudades medievales, a diferencia de nuestras ciudades Wari, eran ciudades desorganizadas, caóticas, con callejones sin salida. En cambio, las ciudades Wari eran planificadas, con figuras geométricas, rectangulares, grandes avenidas, canales de regadío. Era un complejo sistema de urbanización, ¿ok? Muy bien. Nos preguntan por el chat Romero. Profesor, ¿el control de los pisos ecológicos lo hizo Tiahuanaco? La respuesta es sí. Los Tiahuanaco iniciaron el control vertical de pisos ecológicos. ¿En qué consiste esto? En aprovechar al máximo los recursos de distintas regiones de la costa, de la sierra y de la selva. ¿Ok? Muy bien, excelente. Muy bien, seguimos muchachos. Y luego, tú sabes que Wari llega a su final. Vamos a hacer preguntas por el chat, por el Facebook y por todos los lugares que nos digan cuál es la causa principal del fin del imperio Wari. A ver, ¿quién me responde? Un voluntario que me diga cuál es la causa principal del fin del imperio Wari, porque eso ha venido en examen y va a seguir viniendo. ¿Los incas? Podría ser, profesor, expansión. Las guerras. A ver qué nos dicen. Los españoles. Se revelan. Las ciudades se construyeron. Invasión interna y externa. Excelente, muy bien. Nos estaban diciendo invasión externa e interna, ¿no? Guerras, rebeliones internas, contradicciones, claro. Cambios climáticos, muy bien, es correcto, chicos. Recuerden que las ciudades, cabezas de región o provincias se rebelaron contra la capital y con eso Wari se fragmentó. Wari llegó a su final, ¿verdad? Muy bien, excelente. Todos nos acompañan en la clase, gracias Orozco. Hasta los gatitos quieren aprender, lo máximo. Profe, Muy bien, dígame, sí. ¿cómo Nazca sabe que existía el mono si el mono estaba en la selva? Aún no se descubría. Claro, muy buena pregunta. Profesor, ¿por qué en una de las líneas de Nazca hay un monito si los monos son de la selva? Bueno, eso no es tan cierto. Además, si vemos en una cultura de la costa como Nazca dibujos de un animal que predomina en la selva, es porque posiblemente todas nuestras culturas peruanas y las culturas de la costa le rinden un homenaje, un respeto, una pleitesía a la región selvática del Perú, a la región amazónica. Posiblemente el origen de nuestra cultura andina provino de la selva, provino de la Amazonía. Por eso en todas las culturas ves al mono, ves a la serpiente, por ejemplo. La serpiente también está dibujada en muchas culturas, ¿ah? Y predomina en la zona de la selva. Esto es una de las tesis que planteaba Julio César Tello. Para Tello, el origen de nuestra civilización andina, ¿de dónde se originó? De la Amazonía, por el culto a animales como el jaguar y la serpiente, por ejemplo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso sería la respuesta. Por el Facebook también nos escribe Katy González y nos dice la invasión de los pueblos. Claro, muy bien. Muchos pueblos, como los chancas y los aymaras, atacaron a los Wari. Y por eso llegó a su final. Muy bien. Y cuando Wari termina, se da el intermedio tardío. El intermedio tardío es la época posterior a Wari. El Perú se fragmenta, el Perú se divide en varias culturas pequeñas nuevamente. Profesor, y acá está Chimú. También tenemos a Maxule. Chimú está en el norte, en La Libertad. Chimú se expandió por Piura, por Tumbes, hasta Ecuador prácticamente. Los Chimú eran expertos trabajando metales. Miren aquí, este es un vaso de oro. Incrustaciones de piedras preciosas. Tú sabes que los peruanos eran expertos con las piedras preciosas. Jade, turquesa, malaquita. Representaban a personas con báculos. Profesor, él no será Huiracocha, está con 2 báculos. La verdad es que el dios Huiracocha es un dios adorado pues, de manera ancestral. Desde Chavín estaba el dios de los báculos. Hasta en Carar se han encontrado algunas imágenes de alguien con 2 báculos. Imagínate. Entonces, Huiracocha, que es el dios de los báculos, es un dios ancestral, considerado el dios ordenador del mundo andino.
En resumen, los chimú son los mejores orfebres. Han aprendido de los icán, han aprendido de los lambayeque, han aprendido de los mochicas. Son una suma del conocimiento de metales. Y también tenemos a la cultura chincha. También tenemos algunos arqueólogos. Chincha está en Ica. Los chinchas son expertos ¿en qué? Los chinchas son expertos tallando la madera. ¿Alguien sabe cómo se llama la actividad de tallar la madera? A ver, ¿alguien me confirma, por favor? ¿Alguien sabe cómo se llama esa actividad de tallar la madera, chicos? A ver. ¿Carpintería? Empieza con X, con X, en esta época. El tallado especializado, ¿no? Hoy en día, pues, profesor, es carpintería, podría ser, pero es con X, chicos. A ver, ¿alguien sabe? Sí, vamos a ayudar, ¿ya? Empieza con X, sigue la I, sigue la vocal I. ¿Qué palabra será? Es el tallado. Excelente, muy bien, Gianfranco, muy bien. También por el Facebook nos escriben. Gracias, Alexandra, lo máximo. Es la silografía. Los chincha, considerados los mejores navegantes del Perú antiguo, desarrollaron el tallado en madera, la llamada silografía. Gracias, Jennifer Tineo. Y eso ha venido en examen. ¿Qué más, profesor? Los chinchas son los mejores comerciantes, son los mejores navegantes del Perú antiguo. Por eso le decían a los chinchas los fenicios del Perú antiguo. Ellos tenían una ruta comercial marítima que llegaba hasta Ecuador. Tú sabes que los chinchanos llegaban al Golfo de Guayaquil. Desde Ica, imagínate con una balsa, los chinchas tenían balsas con barcos a vela de algodón y viajaban hasta Ecuador, hasta Guayaquil. Y traían de este lugar estas conchas marinas llamadas spondylus. El spondylus o el muyu era algo que en el Perú era escaso. Y lo escaso es valioso. Lo encontraban en Ecuador. Los chinchanos lo traían al Perú, el spondylus o muyu, y aquí servía como moneda, como elemento de intercambio, así como también como ofrenda a los dioses, alimento de las huacas o lugares sagrados. Profesor, ¿y practicaban el trueque? No. Aquí ya se menciona que en el Perú está surgiendo una especie de comercio monetario. Hay productos que simbolizan monedas. Por ejemplo, el muyu podría ser un ejemplo de moneda. También algunas hachitas de cobre y de bronce. Con esto los chinchanos eran expertos comerciantes. Intercambiaban de todo un poco. Incluso los chinchanos intercambiaban mujeres. Compraban y vendían hasta mujeres. ¿Ok? Muy bien. Y luego pasamos a la llamada cultura inca. Sobre los incas, o también llamado la cultura del Tahuantinsuyo. ¿Qué podemos hablar de los incas? Los incas representan, muchachos, la máxima expansión de nuestra cultura andina. Los incas representan la última síntesis del mundo andino. ¿Qué es una síntesis? Una síntesis es una fusión cultural, una asimilación de todo lo demás. Eso es lo que representa la cultura inca. Es decir, los incas hacen, por ejemplo, trepanaciones craneanas de Paracas. Los incas aprendieron a tener el control de los pisos ecológicos de Tiahuanaco. Los incas trabajan los metales como los chimú. Los incas también son expertos viajando en el mar como los chincha. Los incas tallan la piedra como los chavín. Entonces los incas son la suma del conocimiento de todos los hombres que estuvieron en el Perú. Eso significa la cultura inca. ¿Ok, chicos? Muy bien, hasta acá. ¿Qué les parece este panorama de las culturas andinas? ¿Se entendió, muchachos, esta línea de tiempo? A ver si me confirmas, por favor. Sí, se entendió. Muy bien, muy bien. Entonces, fácil y sencillo, ¿verdad? Muy bien, vamos a pasar ahora a otro punto, ¿ok? Muy bien, vamos a hablar acerca, ahora de manera particular, de una cultura que tiene la mejor cerámica en cuanto a colores. ¿Y qué cultura es, muchachos? ¿Qué dice acá? Nazca, profesor. Nazca. Vamos a hablar, muy bien, vamos a hablar de los Nazca. Excelente. A ver, la cerámica Nazca. ¿Cómo es la cerámica Nazca? Ahí tenemos un ejemplo de una cerámica Nazca. Miren, pantalla completa, inmenso. ¿Ah? Este es un ejemplo de la clásica cerámica Nazca. ¿Cuáles fueron las características de la cerámica Nazca? Por ejemplo, picos, hace de cuento. muy bien, muy bien. Vamos a ver acá, por ejemplo, en la imagen tenemos una cerámica polícroma, o sea, varios colores, ¿no? Más de 11 colores utilizaron los Nazca en su cerámica. ¿Qué más, profesor? ¿Usaron la técnica de ahorrar al vacío?
Muy bien, miren acá. Este tipo de asa, ¿cómo se llama? Asa, puente, un puentecito, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más, profesor? Ahí está lo que me dijo su compañera. Una técnica llamada el horror al vacío. Gracias, Geraldine. También Alison nos escribió por el Facebook. Horror al vacío. ¿En qué consiste esto? Al parecer los nazcas tenían un temor de dejar algo sin pintar. Todo lo pintan, todo. Todo lo cubren de imágenes, de colores, imágenes de personajes mitológicos. Todo lo pintan. Se parece a estos profesores de academia que tú tenías, que la pizarra, toda la pizarra te llenaban de letras. ¿Te acuerdas de tus profesores de academia? Todo te llenaban de letras, todo. Parecía que el profesor tenía la técnica del horror al vacío. Igual, ¿no? Claro que sí. Y tú sabes que ellos cuando utilizaban la pintura, ellos son, en resumen, los mejores ceramistas pictóricos. Muy bien, claro que sí. Pero hay dos colores que no utilizan. ¿Cuáles son? El verde y el azul. El verde y el azul. Un voluntario que me diga por qué los Nazca no usaban el verde y el azul. Porque representaba la naturaleza. Muy bien, señorita, excelente, porque representaba la naturaleza, el mar es azul. Tú cuando vas a la playa, ahora, ya que no hay mucha contaminación, el mar ahora sí es azul, ¿no? No como antes, ¿verdad? Excelente, muy bien, gracias, Angelito, del aula A. Muy bien, lo máximo. Gracias, chicos. Entonces, los Nazca no utilizan el verde y el azul, ¿por qué? Porque son colores relacionados a la naturaleza, según las investigaciones, ¿no? Muy bien, entonces ya saben, los Nazca son los mejores pictóricos. ¿Qué más, profesor? A ver, vamos a ver acá otra cerámica Nazca, otras características. Miren esto de acá. Esta es otra cerámica Nazca. Si ustedes se dan cuenta, todo el contorno de la cerámica está cubierto de dibujos, de colores, ¿sí? Vamos a ver otra imagen acá, otra cerámica también. De igual forma, vemos una gran cantidad de colores, todo está cubierto, ¿ah? No hay nada vacío. Hay distintos colores, pero menos el verde y el azul. Esto es un ejemplo de qué técnica, la famosa técnica del horror al vacío. Así que ya sabes, Nazca es importante porque elemento, la técnica del horror al vacío. ¿Ok, chicos? Muy bien.